Un régimen de excepción, desde luego, por algo lo establece, ¿no? Las reglas, las leyes como que se hacen a un lado y lo importante es atacar directamente fenómenos como el que en este caso bien positivamente la población ha visto, que es precisamente la captura de delincuentes calificados ahora como terroristas. Bueno, digamos que lo que pasó hace 2 meses casi, el fin de semana ese, que hubieron las 80 muertes, claramente exigía una respuesta. Pero el punto es que el gobierno no lo utiliza en su momento y decide hacerlo en el marco de un decreto de excepción. Un decreto de excepción que ha sido aplicado bastante puntualmente. Creo que la mayoría de la ciudadanía no ha sentido el régimen de excepción porque no es que se hayan reprimido manifestaciones, no es que se hayan invadido reuniones políticas o religiosas, eso no ha existido. Hay temores, ¿verdad? Porque obviamente que trascienda a otros niveles. La parte opositora de alguna manera siente que el instrumento puede ser utilizado para, especialmente algunas reformas que se dieron dentro del estado de excepción, como era el poder meter preso a periodistas que hagan elogio o que transfieran o digan mensajes de la pandilla. Ese tipo de disposiciones son verdaderamente problemáticas porque quedan a criterio del funcionario administrativo si el periodista está haciendo o no un delito. Cuando los funcionarios se meten a jugar este juego, les va bien por un momento, pero después, doctor, si no tienen cuidado... Dígame usted, si no fuese así, ¿de qué forma parábamos este problema? Es una pregunta que voy a ponerme en el papel del salvadoreño promedio. Lo ideal hubiera sido esa misma medida, ¿verdad? Sí. El régimen de excepción. El régimen de excepción, porque ¿por qué lo necesita el gobierno? Fundamentalmente lo necesita porque le da 15 días para presentar el reo ante juez. Normalmente tiene 72 horas, pero si va a hacer muchas capturas, no hay capacidad instalada para poder diligenciar los juicios a nivel de fiscalía y presentarlos a los juzgados en 72 horas. Entonces, lo que realmente el gobierno necesita es ese compás de espera que le da el estado de excepción, que le da 15 días para presentar a juez. Y eso para ellos era fundamental. Y yo lo entiendo perfectamente. Ahora, yo lo que quiero alertar es el peligro de las cosas mal hechas. ¿A qué me refiero con esto, Ernesto? La mayoría de esta gente va a terminar saliendo en cuestión de un año, ¿no? Porque la investigación de la policía va a tardar un año para tratar de probar a los jueces. Pasando el año, muchos de esos casos no van a tener pruebas suficientes y los van a tener que liberar. Al liberarlos dentro de un año o dentro de 6 meses, dependiendo, estos van a regresar a esas comunidades. Entonces, si se repite el fenómeno de que la policía no logra sostener los territorios y las pandillas que van saliendo de la cárcel van y retoman las mismas condiciones que tenían, vamos a volver a vivir un fenómeno de venganza y de intimidación nuevamente a estas colonias. Entonces, por eso le digo, lo que a mí, mi temor no es que tenga las facultades que tiene, eso creo que las necesita, es un elemento que le ayuda y está bien, mientras lo haga legalmente no le veo cuál es el problema. El problema mío está en que si la política no se sostiene el tiempo necesario para que se dé el cambio social en las comunidades, el problema lo vamos a tener de aquí a 2 años. El Estado tiene que lograr demostrar que tiene presencia real, no nominal, real en todo el territorio. Sí. Es que en el órgano judicial y en esta lógica de los derechos humanos hay mucha militancia y esa militancia dura más que la crisis. Entonces, lo que vamos a empezar a ver de aquí a 6 meses es muchos reclamos de que este tipo de personas, la sola pertenencia no es delito. Su
tu análisis es muy parecido al de la oposición. ¿Será entonces que la oposición tiene razón? Yo creo que ahí está pasando que ellos se están definiendo como que tienen que ser oposición casi por todo. Y yo creo que es un error. El gobierno está haciendo cosas bien hechas y cosas mal hechas. Mi teoría, lo que le estoy tratando de plantear en este programa ahora, es que es un mensaje al gobierno que tenga cuidado con las cosas mal hechas, porque con el devenir del tiempo, lo bien hecho lo van a olvidar, porque la gente va a dar por hecho que es obligación del Estado garantizar la seguridad. Pero las cosas malas van a estar ahí y la gente va a empezar poco a poco a crecer y a crecer. Y como le digo, hay militancia y esto va más allá de los partidos políticos. Yo creo que ahí está pasando que ellos se están definiendo como que tienen que ser oposición casi por todo. Y yo creo que es un error. El gobierno está haciendo cosas bien hechas y cosas mal hechas. Mi teoría, lo que le estoy tratando de plantear en este programa ahora, es que es un mensaje al gobierno que tenga cuidado con las cosas mal hechas, porque con el devenir del tiempo, lo bien hecho lo van a olvidar, porque la gente va a dar por hecho que es obligación del Estado garantizar la seguridad. Pero las cosas malas van a estar ahí y la gente va a empezar poco a poco a crecer y a crecer. Y como le digo, hay militancia y esto va más allá de los partidos políticos. Yo realmente cuando veo la capacidad de ejecución que tiene el gobierno es impresionante. Es impresionante. Es impresionante. Entonces la Claudia Lar junto con el gobierno se terminó rápido. Solo esto que acaba de pasar en la Rubén Darío, a mí de verdad, como ciudadano de San Salvador, me quito el sombrero. Porque fue hecho con una maestría que uno dice, wow, tomaron ventaja del estado de excepción, hablaron con la gente, de alguna manera la llegaron a convencer que las iban a quitar pacíficamente, las quitaron pacíficamente, han limpiado todo eso. Ojalá lo logren mantener, pero si siguen así, yo creo que van a continuarlo. Hay como precedentes prácticos de qué ha pasado con estos estados de excepción. La Constitución habla de que se podrá prorrogar, dice. Entonces la interpretación que han hecho varios colegas, y puede ser que tengan la razón, es que está hablando de prorrogar una vez. Sin embargo, mi teoría, visto desde la lógica del Estado, el Estado no puede renunciar a aplicar toda la estructura que tiene disponible para atender problemas emergentes y urgentes. Entonces, la valoración de qué tan emergente o tan urgente es el caso le corresponde al gobierno. Y el Ejecutivo tiene que tomar esa decisión. En todo caso, es intrascendente si hablamos de prórroga o un nuevo Estado. Porque al final, con la mayoría que el gobierno tiene en el Congreso, lo puede hacer de cualquiera de las formas. Yo creo que no nos conviene acostumbrarnos a vivir en el régimen de excepción. Para mí debe ser lo mínimo necesario. Yo tengo mis dudas si se necesita o no una prórroga. Que ha sido una de las actividades más certeras que sí ha tenido, como es el tema de ordenar el centro de la capital, que no es más que un sinónimo de haber logrado, en su mayoría, sacar delincuentes que allí se habían postrado es la palabra correcta, dice apostado, se habían postrado, sin menospreciar el esfuerzo de honradez que muchos, desde luego, vendedores ahí han tenido. Creo que ese es un punto bien importante. No, yo creo, como le digo, yo creo que fue visto desde arriba, ¿no? Como ciudadano, visto lo que pasó allí, fue un manejo genial de la coyuntura. Es decir, efectivamente, allí esos puestos eran manejados por una mafia. Y el hecho de tener todo el control del Estado. Es una ventaja. Es una ventaja. Sí. Usted tiene... Porque yo le puedo decir, cuando
cuando Francisco Flores lanza la mano dura y la ley antipandillas, el procedimiento funcionó hasta que la Sala de lo Constitucional dijo que la ley era inconstitucional y obligó a retirar a la policía de todas las comunidades en las que estaba. Entonces, claro, era imposible hacer lo que está haciendo el presidente hoy. Pero ahora que el presidente tiene una relación controlada de la Asamblea, del órgano judicial, de la Fiscalía y del Ejecutivo, pues hombre, las decisiones tienen una sola línea y ahí este tipo de cosas que él está haciendo son totalmente factibles, que no son factibles en un régimen donde hay pesos y contrapesos y hay que hacer más negociaciones, más acuerdos y ahí la cosa se complica. Para mí la prórroga funciona en la medida en que hay 10.000 gentes todavía que no se han presentado a juez. Ok, doctor, ya para finalizar, 12 meses de un nuevo estado, digamos, de seguridad jurídica. ¿Cuál es su evaluación con el rol que ha jugado la sala en estos 12 meses? Pues mire, de la sala conozco poco porque la verdad tengo la sensación que hay la percepción desde el lado de los ciudadanos que como es una sala que la sienten plegada al Ejecutivo, no de nada sirve meter recursos contra el Ejecutivo. ¿Verdad? Por un lado. Entonces, por un lado. Pero ya ahí, en lo personal y en la parte de acceso a casos Yo he visto cambios positivos, porque otra vez creo que en esto hay que ser claro y decir la parte buena. Había una especie de rosca que lo que hacía era lento los procesos. Y me parece que con el cambio que se dio, los procesos han empezado a caminar. Hay preocupación de algunos padres de familia ahora con esto de que se están viendo casos de una enfermedad que está atacando directamente a los niños, especialmente en el tema de, creo que es la hepatitis. Cuénteme esto, ¿de qué se trata ahora esto? Sí, esto se trata de una notificación que se da a través del Reglamento Sanitario Internacional por primera vez el 5 de abril del 2022 en el Reino Unido sobre casos de hepatitis aguda, 10 casos de hepatitis aguda grave con etiología desconocida. ¿Qué quiere decir? Estamos ante una situación en la cual hay una afectación severa del hígado, inflamación severa del hígado y que no se ha identificado una causa en particular. Y esto surge en esa notificación. Ahora bien, lo curioso de este caso es que pues se han hecho todos los análisis y una de las características es la afectación específicamente a niños y en este momento ya existe una primera evidencia científica que surge el 13 de este mes en el cual en The Lancet se publica un estudio en el cual se ha relacionado o se ha evidenciado que existe un antecedente de padecer SARS-CoV-2 en estos pacientes que tienen o están experimentando esta hepatitis grave en esta población de menores. No es el caso nuestro hoy en día. No es el caso. O hay casos. No es el caso en el momento. Todos sabemos que la hepatitis forma parte de las enfermedades de una región. Bueno, hay diferentes tipos de hepatitis y en ese sentido, en este momento en El Salvador no se ha confirmado ninguna hepatitis, pero eso no quiere decir que no pudiera existir la posibilidad. ¿Por qué? Porque lo que se ha relacionado y lo que está en la evidencia científica es simple. Se ha evidenciado que el padecer SARS-CoV-2 o el padecer coronavirus en los niños ha sido asociado a estos primeros casos identificados en el estudio del que se comentaba recientemente que se publicó el 13 de mayo, en el cual se habla de precisamente el tema de la asociación de la hepatitis con el SARS-CoV-2. Tema de vacunación para los niños, ¿cuál es digamos, la recomendación vigente hoy en día, ministro? Sí, esto es importante porque la vacunación sigue siendo un punto clave para prevenir cualquier contagio, pero sobre todo para prevenir una complicación de un paciente. Entonces, en ese sentido debemos seguir ampliando las coberturas.
Todos sabemos que el grupo poblacional de menores de edad fue el último grupo poblacional que se añadió y en ese sentido, pues ya a la fecha estamos por alcanzar 1 millón de dosis aplicadas en este grupo poblacional. Quiere decir que también tenemos que seguir aplicando esta vacuna. Para los niños. Para los niños. No se está evidenciando incremento en los contagios ni en las letalidades que aparenta este país. Bueno, que tiene este país en la información que se conoce a nivel internacional. Ahora, las medidas sí son bastante, de alguna manera, estrictas, en el cual pues todos tenemos de conocimiento lo que está pasando a través de los medios de comunicación, pero no existe un incremento de las letalidades y no existe un incremento tampoco de los niveles de contagio como pues de alguna manera representaría el tomar medidas tan estrictas. Cada país toma decisiones y esto es clave. El COVID va a ser una enfermedad que no va a partir o que no va a desaparecer. Ya se quedó con nosotros. Se quedó con nosotros y va a formar parte de las enfermedades respiratorias de cada país. Ahora, ¿de qué depende que la afectación de esta enfermedad se dé más o menos en una región predeterminada? Del nivel de contagio y de las defensas o la inmunidad que la población pueda desarrollar. ¿Qué está pasando o qué ha pasado? Pregunta acá con el Hospital El Salvador. ¿Está funcionando y cómo funciona ahorita? Está funcionando, el Hospital El Salvador está funcionando. Pero no hay pacientes, ¿no? Tenemos una cantidad baja de pacientes, cerca de 4 pacientes, 5 pacientes, como es un flujo dinámico de pacientes ¿graves? De COVID-19. No están graves y eso es importante. Tenemos menos pacientes y también a la vez no tenemos pacientes con ventilación mecánica invasiva y eso nos dice a nosotros, bueno, es un buen camino por el que vamos porque inminentemente si no hay un paciente que tenga ventilación mecánica, estos días de no ser que llegue una emergencia o un paciente con distrés respiratorio, probablemente vamos a seguir teniendo días sin letalidades a causa del COVID-19. Creo que ahí hay 2 conceptos diferentes. Si bien es cierto, se formula vacunas de RNA viral, lo que se toma como fragmento es el RNA, que viene siendo el ADN, pero el RNA del virus. En los humanos es ADN y en el virus es RNA. Entonces, no es cierto que la modificación se dé en el cuerpo, sino que se fragmenta una porción del virus y esa nos sirve como exposición para poder generar defensas a través del cuerpo. No es que la vacuna modifique el ADN de la persona, eso no sucede. La pandemia vino en un momento difícil, nos afectó, pero también nos fortaleció y nos dio un sistema de salud que ahora puede atender a la población salvadoreña de una mejor manera. Ok, uso de mascarilla. ¿Sigue siendo a discrecionalidad? Mire, la mascarilla sigue siendo una medida de protección que la población puede utilizar para evitar contagiarse de algún problema respiratorio, no necesariamente de un problema relacionado a COVID-19, y eso es importante el mencionarlo, puede ser cualquier enfermedad respiratoria, pero también debemos entender que en este momento pues el nivel de contagios bajos ante una enfermedad tan importante como fue el COVID-19 nos permite que esto no sea obligatorio. Y a propósito, la primera dama de la República está en Nueva York, creo que en Naciones Unidas, ¿verdad? Es correcto. ¿Sí? Está en este momento pues formando parte junto con Nueva Zelanda de los guardianes de la lactancia. Eso es importante porque El Salvador se sigue posicionando a través de toda la ley Nacer con Cariño en el marco de la política Crecer Juntos, y esto nos permite mostrar cómo estamos cambiando la realidad del país en situaciones tan de alguna manera rutinarias que se venían realizando y que no deberían de ser en un momento tan único y repetible como era el parto. Lo más importante de que el padre esté en ese momento es el vínculo que se genera. Sí. ¿Y cómo va a generar un vínculo si ni siquiera tiene el bebé en la madre? El estímulo, ¿no? El acercamiento piel con piel. Es correcto. Entonces, ese contacto, pero así es, ese contacto piel con piel genera un vínculo tan importante que es trazador en el tiempo y que de alguna manera no se venía cumpliendo. Y es ahí donde una serie de actividades, porque esto es una serie de actividades que contempla muchos factores que están basados en la evidencia que la Organización Mundial de la Salud emitió, tienen una incidencia en los países importante y El Salvador está siendo pues un pionero en esto. Ayer lo vi que también estaba inaugurando el Centro de Dermatología. Sí, el día de ayer cuéntanos un poco eso. Inauguramos el Centro de Dermatología. La dermatología en el país tiene un antecedente histórico importante y es que un salvadoreño dermatólogo fue el que diagnosticó una de las enfermedades a nivel mundial de la dermatología que se llama dermatosis cenicienta.
Y ayer inaugurábamos este Centro Dermatológico Nacional y lleva el nombre precisamente de esta persona, el doctor Oswaldo Ramírez Cienfuegos, que es reconocido a nivel internacional, pero lo interesante es que con este Centro Dermatológico Nacional, ahora la población va a poder tener un acceso a esos padecimientos dermatológicos que tan difícil era en el territorio.